medida en que dentro de los 10 puntos que anunció nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora sobre la reducción del 50% del consumo, específicamente es para las instituciones públicas del sector público del gobierno central y no así para otros sectores. Eso se aclaró de manera directa para que no haya confusiones y solamente es con el fin de reducir el gasto público y obviamente ser más eficientes en cuanto al consumo de hidrocarburos por parte de las instituciones públicas del gobierno central. También se explicaron varios aspectos relacionados a la calidad de la gasolina, se explicó el procedimiento de importación y todos los mecanismos que se realizan para... En caso de que exista alguna disconformidad, se coordinó con el representante de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que haya una coordinación directa entre el sector de transporte y la ANH para que se pueda realizar una valoración de manera inmediata en ese sentido. Por otro lado, también es importante recalcar que se tiene que realizar un control eficiente de que se haga un buen uso de los combustibles líquidos. Entonces, en ese sentido se explicó que la ANH cuenta con un sistema que realiza un control para verificar que no haya un uso del combustible con fines de especulación o con fines ilícitos, y que obviamente en caso de que esto afecte al sector de transporte también se va a coordinar para que, presentando los diferentes respaldos, se pueda habilitar justificando los consumos, ¿no? Esto con el fin de que nosotros podamos, como gobierno central, a través de nuestra Agencia Nacional de Hidrocarburos, hacer un consumo eficiente y luchar contra la gente que se dedica al agio, a la especulación de lo que serían los combustibles con fines de lucro y también enfocados a fines ilícitos. También se explicó la aplicación de la ANH en tus manos, una aplicación que realmente va a permitir conocer las estaciones que cuenten con combustible y también otro tipo de servicios con el fin de que se pueda brindar un mejor servicio y también de esta manera exista una mejor interrelación entre la población, entre el sector del transporte y nuestra Agencia Nacional de Hidrocarburos. También se va a coordinar brigadas de etiquetado, lo que sería el BESISA, para que exista una coordinación entre el sector del transporte y la ANH con el fin de que sea más eficiente el etiquetado del BESISA. Y por otro lado también mediante YPFB se garantizó que estamos ya entregando los volúmenes de acuerdo a nuestro programa de la demanda y se va a tener una coordinación de lo que sería la distribución en las diferentes estaciones de servicio, tanto en la ciudad de La Paz como en las provincias, con el fin de que poco a poco, ya paulatinamente, entregando estos volúmenes, incentivando a que haya un consumo eficiente de lo que serían los hidrocarburos y también un control bastante riguroso por parte de las diferentes autoridades y dentro de nuestro sector, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, podamos regularizar a la brevedad posible y se puede ir normalizando lo que sería el abastecimiento y reduciendo las filas en el departamento de La Paz y en todo Bolivia. Ese fue un acuerdo muy importante y bueno, tuvo la participación de todas las instituciones del sector de hidrocarburos, YPFB, Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio como cabeza de sector, y también, bueno, todo el sector del autotransporte interprovincial del departamento de La Paz. Primero quiero agradecer al transporte provincial de las 20 provincias de La Paz, al transporte pesado internacional de la ciudad de La Paz, por haber accedido a un diálogo. Bueno, gracias. Ya tenemos la noticia. O sea, han logrado un acuerdo con los transportistas que habían dado plazos y que además amenazaban, habían declarado un paro, alterando de tal manera más de lo que se puede entender las actividades cotidianas. Ahí el ministro de Energía e Hidrocarburos y el ministro de Obras Públicas comunicando ese acuerdo que va a permitir que las actividades continúen con la normalidad que las circunstancias lo permiten. Decíamos que el ex vicepresidente Álvaro García Linera parece haber sacudido el avispero al señalar en Argentina, en una de sus tantas intervenciones, que había sugerido al gobierno boliviano que ante la falta de dólares
debería agarrar del cuello y sacudir a los exportadores bolivianos, aquellos que no entreguen sus dólares producto de sus exportaciones. ¿Cuál es el universal que angustia a la gente en Bolivia? El abastecimiento y la falta de dólares para comprar combustible. ¿Cuánto va a tardar el Estado para volver a producir el 50% de las exportaciones? 5 años o 4 años. Si tú no tienes otra respuesta a la falta de dólares que no sea, vamos a producir litio de aquí a 5 años, vamos a explorar nuevos campos de aquí a 5 años, estás perdido. Y es lo que está pasando ahorita en Bolivia. A eso voy. A eso voy. Si el Estado produce, antes producía el 50%, nosotros teníamos el monopolio de los dólares. Nunca faltaban. Podíamos regular el precio y estabilizarlo. Pero si ahora produces tú el 25% de las exportaciones, ya no puedes controlar el dólar. No tienes dólares. ¿Quiénes tienen los dólares? El privado. Entonces agarro del cuello a los privados y digo, dame tus dólares. Son 25 exportadores que exportan ahorita el 70% en Bolivia. Y ese 25 empresas que exportan el 70% de los, que generan el 70% de las divisas, dejan el 90% de sus dólares afuera, en paraísos fiscales, no lo meten al país. ¿Qué haces como gobierno? Lo agarras del cuello y dices, o me das tus dólares o te quito tu empresa. Lo hicimos nosotros en el 2006. Entonces, siempre hay una salida. El ajuste no es la única salida. Pero el progresismo ha quedado entrampado en el ajuste. Tienes que pelearte con alguien. Uno tiene que decidir, ¿me peleo con el 90% de la población o con el 5% de la población? En crisis tú no puedes contemporizar con todos. En crisis tienes que ajustar a alguien. ¿Optas por ajustar al 90% de los pobres o optas por ajustar al 5% de los exportadores? Yo la sacaron del cuello al 5% de los exportadores y me hago dar sus dólares. En nuestro país, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, ha dicho que en este país el gobierno respeta la ley y respeta la propiedad privada como un principio jurídicamente protegido por la Constitución y las leyes, y además dijo, no pisamos el cuello a nadie. No, hay que... La Constitución respeta la propiedad privada. No, nosotros no vamos a violar la Constitución. Lo que hay que hacer es entrar en conversaciones con los exportadores. Los exportadores de carne, etcétera, que cuando han pedido apertura se les ha dado, pero al final del día no trajeron ni $1, ¿no es? Entonces, ¿hoy qué te piden? Liberación de exportaciones. Y entonces van a hacer los dos, no van a hacer nada. Primero, llénenme el mercado. El aceite, póngame el aceite, póngame el arroz, póngame el azúcar en el mercado, y lo que sobre, lo exportemos, pues. Pero que les quitemos las cosas, que les pisemos el cuello, no va. Es un gobierno de diálogo, nosotros somos un gobierno de diálogo. ¿Qué dijo eso Álvaro García? ¿Qué es lo que pretende hacer? No, él hace sus opiniones, yo no puedo ir con él ni cuestionarle, él tiene una forma de pensar, yo tengo otra. Pero hay responsabilidad de este sector de los exportadores. Que no hay responsabilidad que no han sido los dos, si se los hemos demostrado. Por su parte, el diputado opositor Walter Ewes dijo que los bolivianos quisieran agarrar a los masistas, como Álvaro García Linera, agarrarlos del cuello para que devuelvan el dinero que saquearon del país durante todos estos años. Le quita, se lo agarra del cuello, dijo. Yo quiero decirle que todos los bolivianos en este momento quieren agarrar del cuello a los masistas para que devuelvan la plata. ¿Dónde está la plata con la que se tiene que garantizar la provisión de combustible al pueblo boliviano? Le pregunto a García Linera, a Evo Morales, a Arce Catacora, fueron los masistas
con sus políticas públicas, con sus políticas económicas que no funcionan en el país, las que nos tienen sumergidos en una crisis y ahora quieren que paguen sus malas decisiones empresarios y ciudadanos bolivianos, que no sean irresponsables. Lo que son es una manga de incapaces que solamente están trayendo sufrimiento al pueblo boliviano. Empobrecer a los que tienen algo de dinero, eso es lo que buscan estos comunistas, empobrecer al pueblo para seguir dominándolo. Es lo único que busca, porque no saben generar recursos económicos, no saben generar ganancias para el pueblo boliviano, para que salgamos y dejemos de ser un país tercermundista. La diputada Toribia Lero, diputada de Comunidad Ciudadana, cuestionó las declaraciones de Álvaro García Linera y dijo que el país está como está por culpa de ellos. Dijo, ¿qué sabe Álvaro García Linera de empresas? No sabe ni construir una empresa, es un vividor, dijo la diputada Toribia Lero, utilizando sus expresiones. Señor Álvaro García Linera es un paco. ¿Qué sabe de empresas? Él ha sido un simple vividor del Estado, racista y discriminador. Y lo que ha estado diciendo, lo que dice siempre es la receta castrochavista, la confiscación. Hay que ser pobres, y lo decimos. Para nosotros, por ejemplo, para nuestra filosofía de los pueblos indígenas, ¿quién es pobre? El pobre es que no quiere trabajar. El señor no sabe lo que es empresa, no sabe lo que es construir empresa. Los aymaras son empresarios, también saben hacer empresas, son camiris, se proyectan ser ricos, pero también tiene que haber pues lineamientos o normativas para limitar excesos. Por ejemplo, no puedes quemar 14 millones de hectáreas de bosques y ser empresario. El señor Linera lo que hace es seguir mintiendo, piensa que somos unos desubicados, piensa que estamos perdidos, así como decía, si Evo se va a ir, la luna se va a escapar, el sol se va a esconder. Eso es lo que quiere decir, y no hay que creerle a este señor nada. Más bien por esas sugerencias estamos como estamos. Ellos lo que han sabido es malgastar, despilfarrar, corromper, destruir las instituciones del Estado, y por eso estamos así. Hay mayor corrupción en el país, hay mayor narcotráfico, delincuencia. Por su parte, uno de los empresarios y exportadores de nuestro país, Branko Marinkovic, rechazó las declaraciones de Álvaro García Linera, a quien le acusó de ser un vividor, o un individuo que siempre ha vivido del esfuerzo ajeno. El modelo comunista del MAS es simple. Ellos viven del esfuerzo ajeno y destruyen a quienes producen. García Linera lo deja claro cuando propone agarrar del cuello a los exportadores en lugar de ajustar el despilfarro estatal. No quieren soluciones, quieren seguir saqueando. Que sufra el ciudadano de bien, mientras ellos mantienen sus privilegios. La ex presidenta Yanine Áñez, que continúa continúa recluida desde su encierro, dice, el ladrón cree que todos son de su condición. Reapareció el Cananchiris, más conocido como el robadólares, autor de tropelías como antisocial y tesorero del ejército guerrillero Tupac Katari, que asaltaron las remesas para los pagos de los mineros, las remesas de Kobe, la casa del señor Walter Gumucio, todos robos a mano armada de miles de dólares destinados a generar violencia, muerte y dolor en Bolivia. Autor intelectual y cómplice de las tropelías de Evo Morales, robándose millones de dólares con su falsa nacionalización a las empresas que invirtieron en Bolivia para producir combustibles. Millones de dólares que la justicia internacional obligó a devolver al Estado boliviano. También cómplice de los robos del siglo a la democracia y a los bolivianos. Los resultados del referéndum que les prohibió otra reelección y las elecciones fraudulentas del 2019. Ahora vuelve a sus tropelías, dice, como autor intelectual del socialismo del siglo XXI y al régimen del MAS para seguir robando a los que generan trabajo, dólares y pagan impuestos en el país.
a propósito de la falta de dólares en el país y lo que habría ocasionado además en esa intervención de don Álvaro García Linera en Argentina, esta declaración extrema de quitarle los dólares a los exportadores. La Confederación de Carpinteros, que hoy están en su día, ¿no? También felicidades a todos los carpinteros del país. El carpintero es un artista, ¿no? Es un arte la carpintería. Mucho se puede decir de ello. Pero fíjense que hoy vienen arrastrando hace mucho tiempo situaciones difíciles y hoy ya han estallado. La Confederación de Carpinteros, afectados por la falta de dólares, que encarece la compra de insumos para su actividad, están pidiendo que mediante la agencia de vivienda les puedan adjudicar la fabricación de las más de 46.000 puertas y marcos de madera que se requiere para la construcción de viviendas sociales, y de esta manera se pueda auxiliar a un sector de actividad nacional que languidece cada día, no solo por falta de recursos, no solo por falta de dólares, sino también por falta de trabajo, mientras se privilegia otros sectores. Para mí es sorprendente, hoy en día no tenemos que festejar, más al contrario, tener, digamos, varias peticiones al gobierno que habíamos pedido, no se han dado respuestas. Creo que estamos los carpinteros peor hundidos que en cualquier otro lugar. Del trabajo no hay, justamente, por eso casi 2 años estamos peregrinando detrás de los ministerios, pidiendo varias opciones de que, digamos, a los carpinteros sean atendidos, ¿no? Económicamente estamos pésimamente, que ya hay carpinteros que están cesando sus talleres, ya no hay subsistencia por el tema, digamos, de la carpintería. El dólar afecta en sí para todos, hasta los trabajadores creo que lo afecta, ¿no? Para nosotros peor, pues, porque el material nosotros que compramos, digamos, en las ferreterías, se han duplicado, hasta se han triplicado el costo de las bisagras, sienes, todas esas cosas que nosotros manejamos, se han triplicado. Tenemos las viviendas sociales que están elaborándose, no, pero el gobierno no nos atiende ni nos deja atender, digamos, para realizar por lo menos las puertas, porque son creo que más de 46.000 puertas que se están hacer, pero los empresarios grandes lo toman eso y están comprando de afuera o están haciéndose en otro lugar. A los carpinteros pequeños y medianos no hay cabida, no hay esa atención. Seguimos peregrinando con todo ese tema. Bueno, queremos hablar ahora de Boliviana de Aviación, porque hoy parece haberse consumado, registrado uno de los mayores abusos contra los pasajeros. Y ojo, Boliviana de Aviación está, por decirlo así, llorando porque considera que lo que le han hecho es un abuso y se pregunta cuáles son las razones para ello. Porque no, que perjudican a la empresa Boliviana de Aviación, sí, pero el abuso va contra los pasajeros. Fíjense lo que pasó hoy. Ayúdenme con sus imágenes de Boliviana de Aviación. Boliviana de Aviación ha denunciado que hoy el vuelo 642 de BOA, que debía partir de Cochabamba con destino Virubiru en Santa Cruz, el avión fue retenido durante 1 hora. Bueno, pero digamos usted, ¿qué importa? Lo pueden retener 3 días. El problema era que estaban los pasajeros a bordo. El avión estaba listo para despegar y lo retrasaron durante 1 hora. ¿Quién lo retrasó? La famosa Dirección General de Aeronáutica Civil, según el informe de Boliviana de Aviación. Dice que el vuelo 642 con destino Cochabamba-Virubiru fue abordado por un inspector de la Dirección General de Aeronáutica Civil y ocasionó una demora de 1 hora 1 minuto, que los pasajeros debieron estar al interior de la nave que estaba listo para despegar cuando fue abordada por una rarísima inspección que provocó obviamente el malestar, la protesta, el zapateo de los pasajeros y peor si no hay
aire acondicionado, si no hay temperatura adecuada adentro mientras el avión no está en vuelo, mientras las turbinas o el sistema no está trabajando. El código de demora es 850101, inspección de la Dirección General de Aeronáutica Civil. BOA se pregunta, ¿cuál la razón para retener un vuelo que ya está con pasajeros a bordo y retenerlos durante una hora? ¿A dónde está dirigida la amenaza o el abuso? ¿A los pasajeros? ¿A Boliviana de Aviación? ¿Quién se perjudica con una acción de esta naturaleza? Sí, es cierto. La Dirección General de Aeronáutica Civil tiene la potestad de fiscalizar, de controlar. Correcto, desde todo punto de vista, sí, correcto. Pero, ¿cómo se explica que se trate de una inspección no programada? Está bien, de acuerdo, digamos que tienen que entrar intempestivamente para encontrar algo. Pero no había nada en este avión, dicen, no encontraron nada, estuvieron más de una hora y resulta rarísimo, se pregunta a la gente de Boliviana de Aviación, que aborden el avión cuando este está a punto de salir, con todo su pasaje a bordo de Cochabamba a Santa Cruz, lo retengan por una hora con las justificadas protestas y zapateo de los pasajeros, en un ambiente además que no es el adecuado al interior del avión, que necesita ponerse en movimiento para que todos sus sistemas comiencen a funcionar, incluyendo la temperatura al interior de la nave. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la idea? ¿A quién se quiere perjudicar? ¿A los pasajeros? ¿A BOA? ¿O es un sabotaje a la nueva administración de Boliviana de Aviación? Hay quienes dicen que Boliviana de Aviación todavía mantiene la estructura que dejó el ex gerente de apellido Caso, Ronald Caso, y que mucha de esta gente estaría trabajando para sabotear el trabajo de la nueva administración de Boliviana de Aviación. Se cita, por ejemplo, el caso de esa estructura de Ronald Caso, que había pretendido comprar, o tenían todo listo para comprar un sistema de trenes de aterrizaje para uno de los aviones, por $8 millones, cuando ese mismo tren de aterrizaje podían alquilarlo, y de hecho creo que eso es lo que ha hecho la nueva administración, por $450.000, ni siquiera $1 millón, que sean 600.000. Pero aquellos que estaban dentro o que son parte de la estructura de Ronald Caso ya tenían todo listo para que se ponga la firma para comprar ese sistema de los trenes de aterrizaje de uno de los aviones, cuando se trata de un avión alquilado y cuyo contrato se vence en unos meses. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es la idea? ¿Dónde está el negocio? ¿Cómo se le ocurre a una estructura administrativa de Boliviana de Aviación que responde todavía a la ex administración de Ronald Caso gastarse $8 millones cuando estamos llorando por $1 en este país, tirarse $8 millones para comprar un tren de aterrizaje para ponerle a uno de los aviones que es alquilado y que el contrato de alquiler vence en los próximos meses? Entonces la nueva administración rechazó la compra de ese sistema de aterrizaje de trenes por considerar que era un gasto insulso, injustificado y bastante cuestionado. Estas medidas parece que están determinando un sabotaje interno y externo de quienes parece que estaban dentro del negocio y se han visto afectados, no solamente por ese negocio, sino muchos otros negocios, porque dice que donde hay una rata que se ve, hay una montonera que no se ven, solo para citar un ejemplo. Entonces, la pregunta sigue pendiente. Pareciera, mientras los aviones van y vienen, especialmente aviones raros, con cargas raras, con destinos raros, que la Dirección General de Aeronáutica Civil no lo ve, no lo escucha, no conoce, no sabe, no se entera, se meten a un avión de transporte de pasajeros como Boliviana de Aviación con todo el pasaje a bordo y los retienen durante una hora. Excesos como este
están despertando serios cuestionamientos en la nueva administración de Boa, que se preguntan cuál es la idea: sabotear, boicotear la nueva administración. Es una acción de la estructura que deja don Ronald Caso en una empresa en la que aparentemente, si se aprieta donde se apriete, puede salir materia en descomposición.